Bueno, esta primera guía vamos a trabajar sobre la terminología estadística y las gráficas estadísticas. El objetivo de esta guía es realizar gráficas estadísticas convencionales y comprender los conceptos básicos de la estadística como población y muestra. Y sus evidencias se reciben máximo el 5 de marzo. Entonces, para empezar, vamos a definir qué es la población y la muestra, pero a través de un ejemplo. Acá tenemos pues, una situación. Para estimar la altura media de los estudiantes de un colegio se selecciona al primer estudiante de la lista de cada uno de los cursos de la institución. Entonces, según ese enunciado, ¿cuál es la población? ¿Cuál sería la muestra? Entonces, la población son todos los estudiantes que están matriculados en la institución y la muestra es el subconjunto de la población que en esta situación corresponde a los estudiantes que en la lista de curso ocupan la primera posición. ¿Listo? O sea, entonces la población es como lo general del estudio, la muestra es esos estudiantes que de verdad voy a utilizar. ¿Listo? Entonces, en un estudio estadístico podemos encontrar población, que lo vamos a definir como el conjunto de todos los elementos que cumplen una determinada característica. La muestra es cualquier subconjunto de la población y los elementos de la muestra se deben elegir de forma aleatoria. A cada uno de los elementos de la población o muestra se le denomina individuo y un dato es el valor de la variable asociada a un elemento de la población o de la muestra. Una variable es la característica de interés de cada individuo. ¿Listo? Entonces vamos a ver unos pequeños ejemplos. Primer ejemplo, dice, si se desea elegir una muestra de 1000 personas de una población a la que el 60% son mujeres, se debe elegir al azar 600 mujeres y 400 hombres. De esta manera, los resultados obtenidos en esta muestra permitirán determinar conclusiones sobre la población con un margen de error mínimo. ¿Listo? Si cada uno de los integrantes de un curso se le pregunta la edad, el peso, el número de hermanos, el de un estudio estadístico se refiere a variables cuantitativas, pero si a cada uno se le pregunta por su color preferido o por su lugar de nacimiento, se trata de variables cualitativas. Más adelante miramos la definición. En un centro médico se realizó una encuesta para establecer la edad, el peso y el género de los pacientes atendidos durante una semana. Especifica los elementos considerados en cada estudio. Los elementos del estudio se presentan en la tabla. Entonces, la muestra sería los pacientes encuestados durante la semana. Si ustedes miran, entonces la población serían todos los pacientes que recibe ese centro médico, pero la muestra va a ser solo los pacientes encuestados durante esa semana, o sea, son pacientes aleatoriamente elegidos de esa semana. El individuo pues va a ser cada uno de esos pacientes encuestados. Las variables van a ser lo que yo voy a anotar como tal en la encuesta sería la edad, que es cuantitativa porque va a ser un número, el peso, que sería cuantitativo porque es un número, y el género, que sería cualitativo porque va a ser o femenino o masculino. Y los datos, un ejemplo, un paciente dijo que tenía 23 años, que pesaba 62 y que su género era femenino. ¿Listo? Sigamos. Caracteres estadísticos y variables estadísticas. Entonces, un carácter estadístico es una propiedad que permite clasificar a los individuos de una población. Entonces, puede ser cualitativo o cuantitativo. Entonces, lo que decíamos, unos ejemplos de cualitativos, deporte que practica, comida favorita, profesión de los padres. Entonces, por ejemplo, el deporte que practica, fútbol, baloncesto, voleibol, comida favorita, hamburguesa, perro caliente, sándwich, profesión de los padres. Entonces, conductor, electricista, minero. Caracteres cuantitativos, entonces ahí sí, por ejemplo, está la estatura, no, 1,68, edad en años, no, tengo 15 años, 20 años, 30 años, cantidad en años de la empresa, no, yo llevo 5 años en esta empresa, llevo 10 años, llevo 20 años, y el peso, entonces no, 50 kilogramos, ¿listo? También una variable estadística puede ser discreta o puede ser continua. Las variables discretas hacen referencia a valores aislados, o sea, una variable discreta cuando toma solamente valores aislados que se expresan mediante números naturales. Y una continua cuando toma todos los valores posibles dentro de un intervalo. Entonces, les hago como un ejemplo. Bueno, acá hay un ejemplo. La edad en años es una variable discreta
porque puede ser que usted puede tomar valores de 50 años, 3 años, 5 años, 20 años, 28 años. Y la estatura es una variable continua porque toma valores más cercanos entre ellos, por decirlo así. O sea, usted no va a encontrar una persona que le diga, no, yo mido 10 centímetros y va a encontrar una que diga, no, yo mido 800 centímetros. ¿Sí? Están como muy cercanos. ¿Listo? Ahora, hablemos de las gráficas estadísticas. La primera de ellas, un diagrama de barras que se utiliza para comparar datos cualitativos o cuantitativos. Entonces, por ejemplo, acá tengo el diagrama es este, ¿sí? Tengo los años y las donaciones en miles de pesos de fundaciones en un país durante el periodo del 2007 al 2012. Entonces, el diagrama de barras se construye, ustedes ponen los años acá y las donaciones. Entonces, en el 2007 fueron 45.000. Entonces, ustedes hacen la barra, llegan hasta 45.000. En el 2008, 42.800. En el 2009 fueron 55.000. Y así sucesivamente construyen eso. Esto pueden representar esta información por medio de un diagrama de barras. Ahora existe otro que se llama diagrama de puntos y líneas, que es parecido a este, pero en vez de barras, yo lo que hago son líneas. ¿Listo? Yo lo que hago, perdón, son puntos y se unen por una línea. Entonces, permite representar la frecuencia absoluta de los datos para observar su variación con respecto al tiempo. Entonces, acá están colocando una figura en millones que tiene, esto es 1.000.000 de pesos en los ingresos de una aerolínea de 5 meses. Entonces, el tiempo y el dinero. ¿Listo? Entonces, acá pueden identificar, por ejemplo, agosto fueron casi 50.000 millones de pesos, septiembre fueron un poco más de 60.000 millones de pesos, octubre fueron exactamente 60.000 millones de pesos. ¿Listo? Ahora, otro gráfico estadístico son los diagramas circulares. Entonces, un diagrama circular eh, se usa para comparar distintos valores en un carácter estadístico. Son recomendables cuando no existen muchos valores y para mostrar cómo se relacionan las partes con el todo. Entonces, es como para mirar de manera fraccionaria cómo se ve. Entonces, si ustedes miran este gráfico, pueden notar que el fútbol es el que tiene mayor porcentaje. ¿Cómo lo hacen? Entonces, acá hay un ejemplo de un grupo de 80 personas encuestadas, 32 prefieren fútbol, la van llenando acá en el cuadro, 18 billar, 16 tenis, 10 natación y 4 ciclismo. Entonces, ¿cómo hallan ustedes el ángulo? Porque esto se hace por medio, acá debe haber un ángulo, ¿sí? Por medio de un ángulo. Entonces, lo que hacen es que la frecuencia absoluta la dividen entre el número de datos. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con esto. 32 lo tienen que dividir entre 80, que es el número de datos, y lo multiplican por 360 grados. Y así saben los grados. Tienen que darle 144. 18 lo dividen entre 80, que es el número de datos, y lo multiplican por 360. Y así hallan el ángulo para poder construir ese diagrama circular. Ahora están los pictogramas, que estos son pues como más para que se vean más al ojo. Se usan símbolos para expresar cantidades. Entonces, por ejemplo, en la figura se representan las cifras de reciclaje de un ciudadano en el último año mediante un pictograma. Ella se puede decir que es sembrar. Aquí dice, por ejemplo, en el pictograma que cada dibujito representa 12.000 toneladas. Entonces, si usted tiene 4, esos 4 lo multiplica por 12.000 para saber las toneladas totales. ¿Listo? Ahora están los histogramas. Los histogramas permiten representar de manera gráfica las clases o intervalos de una distribución de frecuencias y las correspondientes frecuencias absolutas o relativas. Entonces, en este caso, tenemos intervalos, no como difiere de este, que este no tiene intervalos. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, ustedes ven, del 5 al 10 son 50 estudiantes, entonces suben hasta 50. De 10 a 15 son 100 estudiantes, de 15 al 20, 500 estudiantes, de 25 a 30 hay 300 estudiantes, no, este es este. De 25 a 30 hay 150 y de 30 a 35 hay 100 estudiantes. ¿Listo? Acá hay otro ejemplo donde también hacen de 0 a 12, de 0 a 12 son 100. Acá les preguntan a 5.000 pacientes de un hospital y se registra el número de pacientes y la masa. Entonces, no, de 0 a 12, 100 pacientes pesan eso. De 2 a 24, 800 pacientes. Y vuelven y construyen ese histograma. Ahora, ¿qué deben hacer ustedes? Bueno, van a leer, van a identificar la población de la muestra en cada uno de estos estudios. De cada uno me van a decir cuál es la población y cuál es la muestra. ¿Listo? En el 2, indicar qué tipo de variables se refieren a estos datos estadísticos. Entonces, se me dicen si es cualitativa o cuantitativa.
y si puede ser discreta o continua. Listo, después con esta tabla de frecuencias van a hacer un diagrama de barras y un pictograma. Listo, ahora con el consumo van a representar un diagrama de puntos y de líneas con esta información que tienen acá. Con esta tabla van a entonces hacer lo que dice acá, hacer un diagrama circular y un diagrama de barras. ¿Listo? A cada diagrama, entonces ustedes van a explicar qué cantidad de árboles, cuál fue la mayor cantidad de árboles según esos diagramas, cuántos árboles se han talado, bueno, van a responder esas preguntas. Y con este van a representar esa información mediante un histograma. ¿Listo? Y van a hacer esta autoevaluación. Entonces, para ustedes entregar el trabajo, ya saben que debe ser en un PDF, ¿sí? Con las fotos en un PDF. Y al principio de esas fotos van a poner un cuadro en el cual ustedes pongan su nombre, su grado, la fecha de entrega, el área, que en este caso sería matemáticas, la asignatura, que sería estadística, el nombre del docente, que sería en este caso Andrés Ramírez, y van a poner el nombre de la guía. Entonces, en este caso se llama terminología estadística. Entonces, ahí la terminan de escribir, la encuentran acá en la parte superior de la guía. Aquí, terminología estadística y gráficas estadísticas. Ahora, para resolver cada problema, ustedes lo van a hacer uno por uno. Copian la primera pregunta. Copian la pregunta. Esa pregunta tiene A, B, C, entonces copian el enunciado de la A. ¿Listo? Y resuelven. Resuelven. Después, otra vez, copian el enunciado de la B. Copian el enunciado de la B y resuelven. ¿Listo? Todo lo que copien lo van a hacer con lapicero, identifican el uno con el otro color, la A, todo lo que sea enunciado que copien de la guía lo copian con lapicero. Y lo que resuelvan va en lápiz. ¿Listo? Al finalizar, cuando termine la guía, pues va la autoevaluación. Es decir, no deben copiar la guía como tal, sino solo la parte de los ejercicios.